La historia de la programación es un recorrido fascinante que abarca siglos de evolución tecnológica y matemática. La programación inicia en el siglo XIX, para ser exactos, en el año 1842, con los primeros algoritmos escritos por la matemática Ada Lovelace, considerada la primera programadora en la historia. Para entender mejor la historia de la programación, remontémonos al año 1837. En este año, el científico Charles Babbage comienza a trabajar en el diseño de la primera máquina analítica, que ahora en la actualidad lo conocemos como computadora. Es por eso que Charles Babbage es conocido como el padre de la computadora. En el año 1842, Ada Lovelace colaboró con Charles Babbage en el diseño de la máquina analítica, y en ese mismo año Ada Lovelace escribió el primer algoritmo, destinado a ser procesado por una máquina, ya que la máquina analítica que ellos estaban diseñando nunca fue construida. Pasando el tiempo, en la mitad del siglo XX, en el año 1936, Alan Turing desarrolló la máquina de Turing, un pilar fundamental en la historia de la informática. Fue revolucionario en el concepto de cómo las máquinas podrían procesar información de manera universal. Antes de continuar, hay que tener presente el nombre del científico Alan Turing, ya que más adelante hablaremos de él. Ya en el año 1943 se utilizó la primera computadora digital programable, llamada Colossus. Esta fue utilizada por los británicos para descifrar códigos durante la Segunda Guerra Mundial. Se la llamaba Colossus por su gran tamaño, ya que esta medía 2 metros de alto, 5 metros de ancho y 3 metros de profundidad. En el año 1945, ENIAC fue la primera computadora electrónica de propósito general. Su función de esta computadora era hacer grandes cálculos numéricos, llegando a realizar 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Era algo revolucionario para la época. En la década de 1950 a 1960 sucedieron dos hechos importantes. El primer hecho fue el fallecimiento de Alan Turing. Alan Turing era un matemático criptógrafo que descifró el código de los nazis con su máquina Enigma, así salvando millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing fue un científico homosexual. Eso le trajo problemas, ya que en esa época, en el Reino Unido, la homosexualidad era un delito, hasta el año 1967. Alan Turing, por tener el problema de su orientación sexual y la política de su país, el Reino Unido le ofreció dos opciones a escoger. La primera opción era cumplir condena por 61 años y la segunda opción era la castración química. Turing escogió la castración química, que soportó por 2 años. Hacía más no poder, a sus 41 años, Alan Turing se quita la vida en el año 1954, consumiendo una manzana con cianuro. Actualmente, Alan Turing es conocido como el padre de la computación moderna. Pasamos al segundo hecho que se realizó en la década de 1950 a 1960. En esta década del fallecimiento de Alan Turing también hubieron avances tecnológicos, como la creación de los lenguajes de programación. Como primer lenguaje estuvo Fortran, creada en 1957 por la empresa IBM. Era un lenguaje de alto nivel, utilizado principalmente para cálculos científicos y la ingeniería. Luego estuvo el lenguaje Lisp, creado en 1958. Fue uno de los primeros lenguajes utilizados para la inteligencia artificial. En el año de 1959 se creó COBOL. Este lenguaje fue desarrollado para aplicaciones comerciales. Actualmente sigue siendo utilizado en sistemas financieros. En el año de 1960 se creó ALGOL. Este influenció en muchos lenguajes de la actualidad y estableció estándares en la sintaxis y estructuras de la programación. Ya en la década de 1970 a 1980 se crearon lenguajes que hoy en la actualidad conocemos. El primer lenguaje en esta década fue Pascal, creado en el año 1970 por Niklaus Wirth. En 1972 se creó el lenguaje C, desarrollado por Dennis Ritchie. En 1983 se creó el lenguaje C++. Este lenguaje es una extensión del lenguaje C, pero con características de orientación a objetos. Este mismo año que se creó el lenguaje C++, también se desarrolló un lenguaje llamado Ada.
Este lenguaje fue creado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, utilizado para sistemas críticos. Pasando a la década de los 90 hasta el 2000, en estas décadas se crearon lenguajes de alto nivel. Los primeros lenguajes fueron Python, desarrollado en 1991 por Guido van Roos. Este lenguaje, en la actualidad, es altamente utilizado para el desarrollo de la inteligencia artificial. En 1995 se desarrollaron 4 lenguajes de programación. Como primer lenguaje tenemos a Java, desarrollado por Sun Microsystems. Este lenguaje se popularizó por el lema "escribe una vez y ejecuta en cualquier lugar", actualmente utilizado en páginas web y aplicaciones móviles. Luego tenemos al lenguaje PHP. Este lenguaje es utilizado para el desarrollo web del lado del servidor. Después tenemos a Ruby. Este lenguaje es conocido por su simplicidad a la hora de escribir código. Y por último, tenemos al lenguaje JavaScript. Este lenguaje fue desarrollado por Netscape, principalmente para las páginas web del lado del cliente. Actualmente, en el siglo XXI, se desarrollaron los siguientes lenguajes, como el lenguaje Go, desarrollado en el 2009, Rush, desarrollado en el 2010, luego Kotlin, desarrollado en el 2011, y por último Swift, creado en el 2014. La programación continúa evolucionando con nuevas herramientas y lenguajes de programación para enfrentarnos a desafíos tecnológicos actuales y futuros.